Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este primer Congreso de Educación Musical y Musicología Diálogo Interdisciplinar, organizado por el Departamento de Música de la Universidad de La Serena. Estamos muy contentos de poder organizar y participar de este congreso con interesantes ponencias y expositores y expositoras de distintas partes del país. Y el día de hoy vamos a tener la oportunidad de ver y de escuchar y de compartir experiencias en torno a, por una parte, a la musicología y también a la educación musical, lo que esperamos sea un diálogo interesante entre ambas disciplinas que nos contribuya a nuestros distintos quehaceres. Vamos a partir con la presentación de Macarena Silva y Andrés Celis. Vamos a hacer una presentación de ellos. Macarena es profesora y licenciada en música con mención en canto lírico, magíster en gestión pedagógica y curricular y cursando un máster en didáctica de la música, diplomada en gestión cultural y en parentalidad, apego y desarrollo de la infancia. Con más de 15 años de experiencia docente, ha dedicado su vida profesional a la música y la pedagogía desde el nivel inicial en el ámbito de la educación musical, la enseñanza del canto en niños y adolescentes, hasta la docencia en pre y posgrado, realizando clases y dirigiendo tesis de magíster en el área de la didáctica y el currículum. Actualmente se desempeña como académica de la Universidad de Valparaíso y la Universidad de Playa Ancha en asignaturas didáctico-disciplinares y de las teorías críticas de la educación. Por su parte, Andrés Celis es magíster en musicología latinoamericana de la Universidad Alberto Hurtado y profesor de música y licenciado en artes y ciencias musicales de la PUCB y estudios en producción musical en CICE en Madrid. Su línea de investigación es el estudio de escenas locales y translocales, que lo lleva a estar realizando una investigación interdisciplinaria para CIR de la PUC, en torno al estudio del metal y los pueblos originarios, del que nace el documental Metal Andino y que hoy lo tiene realizando el documental Metal Mapuche. Desde el 2021 dirige y produce el programa Identidad Sonora, conversaciones con autores y autoras de libros sobre música popular chilena, para Centex del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Trabaja en el Instituto Profesional Arcos y ha producido cerca de una decena de discos de música popular. Entonces, en esta primera instancia los dejamos con la ponencia de Macarena y Andrés. Adelante, estimados. Hola, voy a activar el cronómetro para no pasarme cuando comparta la pantalla. Ustedes me dicen si se ve bien. ¿Ven la pantalla chica o la pantalla grande? La chica. Chica. La chica, ya. Ahora sí. Súper. Bueno, de nuevo. Vamos de nuevo. Ahí voy. Ahí sí. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Ya nos presentaron, somos Macarena y Andrés, somos de Valparaíso, y hoy día le vamos a presentar esta ponencia que se llama Diálogos entre didáctica y musicología, un aporte a la formación inicial docente, que nace efectivamente de nuestros diálogos, yo como didacta y Andrés como musicólogo. Gracias también al eso por haber aceptado nuestra ponencia y poder estar aquí participando con todos ustedes. Bueno, nosotros lo que queremos plantear, como decía Macarena, es un poco, no un resultado, pero sí una propuesta de diálogo que hemos venido desarrollando entre los dos, que nosotros consideramos como un referente teórico, como parte de nuestro marco teórico, el hablar del diálogo interdisciplinar como un diálogo interdisciplinar colaborativo entre las disciplinas de la musicología y la disciplina de la didáctica. Entendemos esto también bajo un paradigma de la complejidad. Para aplicarlo de forma mucho más sintética, quisiera leer la cita que está acá, que dice que la interdisciplinaridad es el espacio donde es posible que converjan distintas disciplinas con el fin de organizar el conocimiento a través de un diálogo dinámico, abierto y autoorganizado, donde los métodos utilizados en una disciplina se transfieren a otras para atender la realidad compleja, incierta e imprevisible que caracteriza al mundo actual. Nos referimos con esto a que tanto la musicología, que necesita espacios de praxis para poder analizar, ve en la didáctica un espacio que es de praxis y que puede necesitar o que se ve nutrido por la mirada musicológica, así entre ambos
van desarrollando un diálogo que tiene no como una lógica de enfrentamiento ni desarrollar ideas entre ambos, sino que desarrollar una tercera idea, que es la propuesta que hoy día les presentamos. Claro, entendiendo que estamos en este paradigma de la complejidad, en que la incertidumbre, ¿no es cierto?, eh, está ahí a la vuelta de la esquina con todo lo que nos ha pasado, nosotros nos ponemos desde una mirada crítica. Ah, la mirada crítica es epistemológica y está súper sistematizada dentro de la didáctica, la musicología y el currículum. No vamos a dar ahora una charla sobre esas epistemologías, pero sí vamos a decir que nos planteamos desde el poner en tensión estos tres conceptos, estas tres disciplinas. Poner en tensión la didáctica, poner en tensión la musicología y sobre todo poner en tensión el currículum, entendiendo que cada una de estas disciplinas se deben recontextualizar desde este paradigma complejo y es necesario hacer aportaciones dialógicas para que nunca haya una mirada simplista, sino que podamos, como les decía, poner en tensión todos los conceptos y preceptos que salen desde estas tres disciplinas. Y para eso nosotros les vamos a proponer, hicimos una mirada al currículum escolar nacional. Como no lo podíamos mirar entero, aunque lo hemos mirado, seleccionamos de séptimo a segundo medio y de los tres ejes curriculares nos quedamos con el eje escuchar y apreciar. Desde este eje, o antes de pasar al eje, me gustaría mostrarles, este diagrama aparece en el currículum del ministerio, en los libros del ministerio, y es el diagrama explicativo de la organización curricular ministerial en la asignatura de música. De este diagrama, que si nosotros lo miramos y somos todos músicos y profe, aparece como muy correcto, ¿no es cierto?, muy evidente. Sin embargo, nosotros nos vamos a quedar de este diagrama específicamente con la parte contextual, donde habla de lo personal, de lo comunitario, de lo cultural y de lo histórico. Desde ese lugar es que nosotros hicimos una mirada desde las disciplinas, con una mirada crítica, tomando en cuenta la necesidad del paradigma de la complejidad de poder aportarnos interdisciplinarmente de manera dialógica y colaborativa. Una de la idea también de mirar este contexto y esta mirada histórica, cultural y social a partir de la música es también para poder reforzar o para desentrañar o robustecer pues, el concepto de identidad que está implícito en los planes y programas y que es interesante que mediante una mirada dialógica podamos darle una otra corporalidad o darle una forma para que sea tomado de mejor forma también por los estudiantes y también por los profesores que se están formando para ser futuros profesores. Bueno, ¿y dónde encontramos esto nosotros en nuestra búsqueda? Como yo les decía, nos centramos en el eje escuchar y apreciar entre séptimo y segundo medio. Y aquí encontramos dos objetivos. El primer objetivo, que habla muchísimo de identidad, pero también habla de lo identitario emocional, ¿no es cierto? De que nuestros estudiantes sean capaces de reconocer sentimientos cuando escuchen música, de que puedan luego comunicar estos sentimientos para que lleguen a la apreciación musical y luego en segundo medio, antes de la electividad, ya puedan valorar críticamente manifestaciones y obras musicales de Chile. Aparece la musicología como una súper buena herramienta para poder realizar este proceso. Y el segundo objetivo también habla ya del lenguaje musical y de los procedimientos compositivos que están en esta música que podemos escuchar, que tenemos que identificarlos, describirlos, poder comparar músicas y contrastar estas músicas y todas en relación con el propósito expresivo, que también tienen que ver con la identidad. Entonces, una de las herramientas que podemos extraer de la musicología es esta taxonomía de la clasificación de las músicas y que nosotros proponemos que se llamen cuatro mundos de la música. En específico, en el currículum siempre se habla de tres tipos de tradiciones, la oral, la escrita y la fonográfica, pero nosotros proponemos, a la luz de hechos más recientes y de estudios más recientes en específico, sobre todo que vienen desde la musicología crítica, hablar de cuatro mundos.
el mundo de la música folclórica o étnica, que es de tradición oral a oral, el mundo de la música docta, que es de la tradición escrita, el mundo de la música popular, que es fonográfica, y ponemos como un mundo aparte el jazz, como un mundo que tiene su epistemología propia a través de la improvisación. No nos vamos a detener mucho en esto porque tenemos que ir avanzando, pero podemos ir conversándolo posteriormente. Pero este encuadre de los cuatro mundos nos dio, primero que todo, mucha resonancia con los propios estudiantes de docencia musical, que le hacía de una forma mucho más sencilla poder explicar las músicas o cómo pensar para poder explicarlas. Entonces, en mi asignatura de didáctica de la música para el aula, en tercer y cuarto año de la licenciatura y pedagogía en música de la Universidad de Valparaíso, propuse una experiencia de aprendizaje que tenía que ver con un desafío didáctico, que era elaborar una lista de reproducción para el aula de música. Por supuesto que todo esto que estaba diciendo Andrés de los mundos de la música, de mirar el currículum, de entender el concepto de identidad, de cuestionarnos que en el currículum no apareciera el jazz, porque también lo que pasaba era que cuando los estudiantes empezaban a plantearse los mundos de la música, el jazz no lo consideraban como popular, lo consideraban como otra taxonomía. Entonces, era súper natural poder abrirles, ¿no es cierto?, este espectro y ordenárselo. Y era increíble, porque decían, profe, se me ordena el mapa cuando hablamos de estos cuatro mundos de la música. Entonces, les dimos un desafío didáctico que era seleccionar un contexto curricular, un curso, una unidad, objetivos de aprendizaje, y luego redactar objetivos de aprendizaje específicos para su propia propuesta, seleccionar entre 6 y 10 audiciones que podían ser solo audio o audiovisuales, argumentar el concepto general, y trabajamos ahí con el disco conceptual, todos decían Pink Floyd, no, fue increíble, que fue el disco que más nombraron. Entonces empezamos a trabajar como del concepto de mi propia lista, explicar cada una de estas audiciones argumentando por qué de la elección y definir qué experiencias de aprendizaje para el aula escolar podían surgir de esta propuesta y qué coherencia tenía con la unidad de aprendizaje. Entonces nos hicimos estas preguntas de la didáctica crítica con una mirada musicológica. ¿Quiénes son estos estudiantes que escuchan? ¿Por qué van a escuchar esto que yo propongo? ¿Para qué lo van a escuchar? ¿Cómo lo van a escuchar? Y hasta que al final llegamos al qué van a escuchar, que finalmente es lo menos importante, ¿no es cierto?, el contenido. Sin embargo, en este caso, era interesante a la luz de todas estas preguntas. Y encontramos unos ejemplos, voy a tratar a ver cómo se hace esto para dejar de compartir y volver a compartirles mi pantalla de los ejemplos. Acá está. Esta es una de las listas de reproducción que hicieron y justamente eligieron, sin que yo, perdón, haya guiado esto, pero desde esta mirada musicológica, ellos eligieron la música nos identifica, los objetivos de aprendizaje, y acá aparecen algunos hallazgos interesantes. Aparecen las audiciones, hay un Tulugún, Pascual y la Vaca, Canción para bañar la luna, Acá se acaba esta cueca, Chico Trujillo, Rosalía, y ellos, el concepto que ocupan es el de modernización, que cómo la música puede ser modernizada a través de la interpretación. Y yo les voy a hablar solo de este repertorio, que es el repertorio mapuche, que lo eligen, y acá es donde aparece esta mirada musicológica que es como un hallazgo, ¿no? Lo escogen por su letra, por su melodía de carácter íntimo, representa en profundidad el sentir de una mujer que está embarazada. Hacen todo un análisis de que siempre se asocia la música mapuche a rituales, a cantos más rítmicos. Esta canción nos remonta a un espacio más íntimo. Eligen el video por la forma de interpretar y de colocar la voz, que se asemeja más a un canto de tierra. Y Andrés les va a hablar de esta otra lista que es muy linda también, de otro grupo Acá de... también ocuparon la unidad de primero medio, lo que la música nos cuenta, y el concepto que eligieron fue el de patrimonio. Ese fue el concepto de la lista de reproducción que ellos querían hacer para lo que la música nos cuenta. Y dentro del patrimonio lo que eligieron además fue el pregón. Entonces hicieron como, ahí están argumentan de esa forma concepto para el trabajo que se les propuso, la experiencia, ¿verdad? Y tienen la capacidad de ir desmembrando el concepto de pregón
a través de los cuatro mundos, en los cuales aparece primero está lo del Tata de Barahona, pero empiezan después, muestran unos videos acerca de cómo se hacen los pregones en Valparaíso, ciertos, después avanzan con las cuecas, después van con la canción de Valparaíso, y cómo la ciudad de Valparaíso propone una propia sonoridad a través de sus canciones y a través de lo que ellos proponen, que es lo del patrimonio. Luego, además, van a buscar en la música popular a un compositor docto popular como Pablo Garrido, representante además del jazz. Entonces hacen una mirada completa del concepto de patrimonio a través de los pregones y a través de cómo estos pregones se ven envueltos en la ciudad de Valparaíso. Además es bonito esa lista de los pregones porque no solamente buscan música, sino que también identifican la música en los cantos populares del vendedor de escobas, del vendedor de pescado, etcétera. Como nos quedan 3 minutos, vamos a avanzar a toda velocidad a nuestras conclusiones, nuestros aportes y las posibilidades que nos ofrece esta mirada incipiente y que estamos recién diseñando. Bueno, tenemos un contexto post-pandemia escolar que nos impuso una priorización curricular y que el objetivo que priorizó fue cantar y tocar. Cantar y tocar en plataformas es imposible, ¿no es cierto? Es muy difícil generar, se produce mucho delay, pero más allá de eso, quedaron fuera los objetivos de reflexionar, de analizar, de escuchar, de crear, quedan fuera de esta priorización curricular. Entonces, como dice María Caso, ¿no es cierto?, en sus pedagogías invisibles, tenemos que recontextualizar el currículum con este escenario del que venimos y en una proyección interdisciplinaria compleja que nos permita, por un lado, acortar esta brecha y, por otro lado, infundir nuevos aires al currículum musical escolar. Sí. Es interesante también puntualizar para ir cerrando, que, como decía Macarena, nosotros, esto es una propuesta y una posibilidad de poder reflexionar y hacer este diálogo entre ambas disciplinas, en el cual la idea es que la musicología crítica en específico pueda robustecer la formación inicial docente de los estudiantes en herramientas de análisis y de categorización, y sin tender tampoco o esperar a que sean musicólogos, sino que aprendan a tener estas herramientas porque son útiles para que en este contexto nuevo en el cual es muy importante volver a pensar en la identidad, reflexionar en cuanto a la música como fenómeno social, eh, se les hace más fácil, sobre todo porque cumple una doble función. Si los estudiantes en su formación inicial docente tienen herramientas de la musicología que después pueden aplicar didácticamente en sus clases, los estudiantes de músicas en la aula van a empezar a tener también conocimiento heredado de la musicología crítica y de la didáctica crítica, mejorando de una forma mucho mejor la reflexión que nosotros vamos a ir teniendo con nuestra propia identidad musical. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias Macarena y Andrés por esta primera ponencia que abre nuestra mesa 8. Más tarde vamos a tener posibilidad de hacernos preguntas para poder profundizar un poco en las temáticas que se van a ir planteando a lo largo de esta mesa. Así que agradecemos nuevamente a Macarena y Andrés por su ponencia. Gracias. Pasamos entonces ahora a la ponencia número 2, Educación musical como configuración, vivir las músicas en tiempos de crisis medioambiental, de Mauricio Valdebenito Cifuentes, de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Mauricio es músico, guitarrista e investigador, intérprete musical y magíster en artes, mención musicología de la Universidad de Chile. Ha desarrollado una extensa carrera como intérprete, realizando conciertos en Europa, Estados Unidos y América Latina, con especial atención a músicas latinoamericanas. Ha sido premiado en concursos nacionales e internacionales de interpretación musical, ha grabado 4 discos como solista y ha colaborado como músico invitado y de sesión en numerosas producciones discográficas. Es autor del libro Con guitarras otra cosa del año 2019 y de la transcripción del Gavilán de Violeta Parra en el año 2001. Colectivamente ha participado en las siguientes publicaciones: Violeta Parra, composiciones para guitarra, 1993, de Víctor Jara, obra musical completa, 1996, entre otras. Desde el año 2012 asiste regularmente como expositora a congresos nacionales e internacionales y ha publicado artículos y reseñas en revistas nacionales e internacionales. Es miembro de la International Association for the Study of Popular Music,
desde 2012 de la Sociedad Chilena de Musicología, desde 2014 de la International Musicological Society desde 2018. Actualmente es académico y coordinador de investigación del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Dejamos entonces con ustedes a Mauricio Valdebenito para la segunda ponencia de esta mesa. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Comienzo por declarar que en lugar de la palabra musicología utilizaré la expresión investigación musical, y aunque una explicación amplia supera el tiempo de esta ponencia, solo mencionaré que mientras musicología se funda como disciplina en base a una práctica musical específica que, basada en la relación entre compositor y obra, tiene como interfaz un documento escrito llamado partitura, investigación musical, por su parte, denota una apertura a diversas culturas, donde la complejidad del fenómeno sonoro admite diferentes sistemas de saberes, hace posible nuevos relatos, cruces disciplinares y, por consiguiente, adopta una postura crítica ante el canon de la música de arte centroeuropea. ¿Por qué hablar hoy de educación, investigación musical y crisis medioambiental? ¿Cuál es la relación o no relación que resulta al poner juntos estos términos? En esta exposición daré cuenta de reflexiones, experiencias y preguntas en desarrollo y que me comprometen en tanto músico práctico, académico de una universidad pública e investigador. Por crisis medioambiental refiero a un contexto actual caracterizado por la pérdida de la biodiversidad, cambio climático, inequidad y violencia contra minorías. Y aunque cada uno de estos procesos trae consigo problemas derivados, como flujos migratorios forzados por razones políticas, religiosas, económicas y sociales, xenofobia, violencia e intolerancia, entre otros, cada uno y en su conjunto configuran un panorama complejo que tiende a la incertidumbre y al mismo tiempo exige soluciones novedosas y colaborativas. Postulo entonces que el impacto de esta crisis incide en el modo en que entendemos, experimentamos y proyectamos nuestro trabajo académico y artístico, y nos desafía a imaginar nuevos modos de entender lo sonoro y lo musical. En los entornos educacionales en que he trabajado en los últimos años, dos cuestiones me han llamado crecientemente la atención. En primer lugar, la noción de prestigio, en un sentido general, aunque con frecuencia asociado al estatuto de superioridad que tiene la notación musical para quienes la dominan. En un segundo lugar, la dinámica de la clase individual de instrumento en el modelo conservatorio. Juan Francisco Sanz, en su artículo Oralidad y escritura en el texto musical, comienza señalando: la música en Occidente cifra su prestigio histórico en la escritura. Gemma Carrey y Catherine Grant, por su parte, en su artículo titulado Profesores de instrumento o profesores como instrumento, de lo transferencial a lo transformativo en la pedagogía uno a uno, declaran, cito: la enseñanza en la modalidad individual ha sido la columna vertebral de la educación musical durante los 2 últimos siglos y es el modelo que hasta hoy se mantiene como el más familiar para la mayoría de los músicos instrumentistas y cantantes, sean estos estudiantes o profesionales. Fin de la cita. La cuestión del prestigio es mencionada también por Huey Shipper y Catherine Grant nuevamente en un libro titulado Un futuro sustentable para las culturas musicales, una perspectiva ecológica, donde señalan que los seres humanos experimentamos la música en una gran diversidad de formas, y así como los distintos ecosistemas musicales se nutren de diversos sistemas de aprendizaje, la relación de los músicos con sus comunidades se basa en el compromiso comunitario como centro de la sustentabilidad de la música, en un amplio margen de posibilidades que van desde el entretenimiento y las creencias compartidas hasta la necesidad y el prestigio. El prestigio entonces resulta un factor clave en la sustentabilidad de ciertas prácticas musicales porque moviliza a músicos y comunidades en su apoyo, hace posible recursos, infraestructura y financiamiento, y también incentiva al público a comprar entradas, grabaciones o pagar por descargas, entre otras. Por lo tanto, el prestigio se constituye en un elemento que puede llegar a ser central en ciertas culturas, mientras en otras alcanza un valor relativo. Una pedagogía transferencial que caracteriza a la clase individual es didáctica por naturaleza,
basada en la instrucción, el modelo, la imitación al profesor, la pasividad del estudiante y un aprendizaje descontextualizado, con nociones de excelencia definidas y determinadas, y donde los logros del aprendizaje tienden a la focalización más que a la expansión. Adicionalmente, estudiantes en la modalidad individual están llamados a convertirse en la siguiente generación de educadores y al recurrir a sus propias experiencias de enseñanza en la construcción de sus enfoques pedagógicos, el ciclo se perpetúa. En el estilo transformativo, por su parte, el contenido a enseñar se articula y contextualiza, ayudando al estudiante a entender su propio aprendizaje, situándolo dentro del amplio contexto de su carrera y de su vida. Para los estudiantes, este enfoque en la enseñanza y el aprendizaje tiene beneficios inmediatos y tangibles, en tanto sus experiencias y conocimientos previos se ubican en la vanguardia del aprendizaje, creando confianza y autonomía. Del mismo modo, los estudiantes son capaces de transferir su aprendizaje a otros contextos. Y más importante aún, la pedagogía transformativa contribuye al logro de lo que constituye el objetivo principal de cualquier proceso educativo, esto es, desarrollar en el estudiante la capacidad de autocontrol, autocrítica y autogestión para continuar aprendiendo autónomamente en el futuro. De esta manera, así como el prestigio constituye un elemento posible de motivación y valoración subjetiva de una práctica musical específica, la clase individual representa solo una de las posibilidades pedagógicas en el sistema de aprendizaje de músicos, con sus correspondientes ventajas y desventajas. Si tanto el prestigio como la clase individual han permanecido por tanto tiempo asociadas a una cultura musical concreta, resulta provechoso preguntarse hoy cuáles y cómo viven culturas musicales en que estas categorías y modalidades no tienen esta presencia, o si la tienen, no de maneras tan jerarquizadas ni hegemónicas. Pero también resulta interesante, para mí al menos, imaginar otras posibilidades de relación con estas culturas musicales en que prestigio, lectoescritura y clase individual son la piedra angular de ciertos procesos formativos en uso y cercanos para muchos de nosotros, imagino. La llamada ecomusicología se presenta como un campo de estudios emergente que se define como el estudio de la música, cultura y naturaleza en toda su complejidad. Considera la música y el sonido en su dimensión textual y performativa, relacionada a la ecología y al medio ambiente. Jeff Todd Titon, por su parte, señala que la ecomusicología es el estudio de la música, cultura, sonido y naturaleza en un periodo de crisis medioambiental. Cuestiona los enfoques que entienden la naturaleza desde un realismo científico, especialmente a partir del uso de un racionalismo económico que es la base del actual momento de crisis medioambiental, y cuyos efectos más palpables son el calentamiento global del planeta, la inequidad y la injusticia social. Por lo tanto, Titon argumenta en favor de una epistemología holística, relacional y de interconectividad, basada en una idea de ecología que ofrezca una perspectiva epistemológica para una conceptualización más sustentable de naturaleza, música y medio ambiente. En trabajos recientes, Titon se ha focalizado en una ecología del sonido, entendida como una nueva configuración de lo sonoro y su presencia en todos los ámbitos de la vida. Para Titon, la ecología del sonido es una racionalidad ecológica erigida sobre una ontología y epistemología del sonido, que a su vez corresponde a un modo ecológico de ser, conocer y hacer, y que alcanza su madurez en la copresencia de seres vivos conectados a través del sonido. Maria Ann Harley, en su artículo titulado Notas sobre ecología de la música como nuevo paradigma de investigación, señala que la ecología musical o ecomusicología refiere a la relación entre la música como material sonoro y otras realidades sonoras que se encuentran en el mundo natural no humano, y los sonidos generados por los avances tecnológicos. Por lo tanto, apunta Harley, la ecología musical sugiere una definición de música más amplia, que incluye material sónico inorgánico y no humano. De esta forma, se enfatiza la riqueza sensorial del quehacer musical y se relevan aspectos tales como su textura táctil, dimensión espacial y tímbrica, las cuales por su diversidad y abundancia resisten cualquier esfuerzo por unificar sus bases teóricas y vienen a contribuir con renovado énfasis a una relación más permeable y menos antagónica entre cultura y naturaleza. ¿Qué rol cumple la investigación musical en el contexto de la crisis medioambiental actual?
¿Contribuye la investigación musical a una mejor adaptación de nuestra vida en la Tierra o acaso contribuye a un distanciamiento? A partir de lo expuesto, propongo dos experiencias docentes originadas en actividades con cursos de pregrado de dos programas de licenciatura en artes. Uno, Convención en Teoría de la Música, y el otro, Convención en Interpretación Musical, ambos en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, donde me desempeño. El primer caso corresponde a una actividad para el curso Música, Cultura y Sociedad, en su versión 2019. Se trata de una actividad de conversación sobre lo que significa el concepto música. Una vez revisadas las entradas en diccionarios, artículos académicos, capítulos de libros y luego de escuchar muchas músicas diferentes, se procedió a ver en formato audiovisual un proyecto de Alfredo Yar, arquitecto chileno radicado en Estados Unidos, titulado Música, todo lo que sé lo aprendí el día en que nació mi hija. Junto con las imágenes del proyecto, el propio autor da cuenta de lo que para él significa la creación y cuáles son las dificultades que enfrenta cuando el mundo está en el estado actual. Señala que como arquitecto el contexto es todo. Por tanto, antes de actuar en el mundo, es necesario comprender el mundo. De esta manera, se requiere acumular una cantidad suficiente de información crítica que le permita moverse con responsabilidad ante el contexto. No habrá creación hasta haber alcanzado esa responsabilidad. El proyecto Música de Alfredo Yar se realizó en el Centro de Escultura Nasher, ubicado en Dallas, Texas, entre los años 2013 y 2014. Se trata de un pabellón de madera y acrílico de colores que reposa sobre un estanque con agua en el patio interior del museo. La construcción está pensada al modo de una sala de espera con asientos y permite que los visitantes puedan permanecer allí contemplando los diferentes grados de luminosidad que se producen con el pasar del día. Ocultos en los extremos superiores se ubican unos altavoces. El estudio previo a la realización demostró que el museo estaba dirigido y era visitado en su mayoría por personas blancas y adineradas. Alrededor del museo, advirtió Yar, se encuentran los hospitales públicos donde se atienden prioritariamente a la población pobre de la ciudad, indigentes, personas negras y migrantes indocumentados. Yar seleccionó los hospitales con unidades de maternidad para su proyecto y durante meses grabó en audio el primer sonido de todos los recién nacidos que llegaban al mundo como parte de esa población. De este modo, registró día y hora de cada nacimiento. En el pabellón del museo, por su parte, hizo reproducir cada grito y cada llanto en el día y hora exacta de cada uno de los nacimientos. Además, acordó con el directorio del museo que los padres tuvieran una membresía gratuita por un año y de esa manera invitar a los progenitores a venir al museo a escuchar y revivir ese sonido vital de sus propios hijos al nacer. Y consiguió también que cada uno de esos niños tuviera una membresía de por vida en el museo. De esta forma, una acción de arte se abría a la posibilidad de cambiar la configuración cultural y demográfica de un museo. Y más interesante, estos niños entraban al museo no como espectadores, sino, como dice ya, como creadores, como artistas, con sus propias voces habilitadas para cambiar el orden de realidad en su entorno. El segundo caso es un trabajo en curso pensado para finalizar un seminario de historia para estudiantes de interpretación musical. Luego de haber leído y discutido diferentes autores y textos en torno a tres conceptos claves, estos son performance, musicar y personalidad musical, cada estudiante debe seleccionar un pequeño trozo musical de su repertorio instrumental y construir un relato que incorpore los conceptos claves y tome en cuenta la experiencia asociada al fragmento escogido. Los objetivos del trabajo son, por una parte, validar la experiencia de la práctica musical en su dimensión reflexiva e investigativa y como generadora de conocimientos, y también la incorporación, uso y aplicación de conceptos claves sobre práctica musical, performance y experiencia. La idea de que los estudiantes se enfrenten a la posibilidad de dar cuenta de su propia experiencia en la música conlleva un desafío y un compromiso. ¿Qué significa este pasaje en mi vida? ¿Qué posibilidades permite? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me escucho? ¿Cómo me siento con esta música? ¿Qué relaciones son posibles entre la historia de esta música y mi propia vida? No puedo reproducir aquí la intensidad de las conversaciones que motivó el proyecto Música de Alfredo Yar en el curso. Solo diré que contribuyó eficazmente a la problematización del fenómeno sonoro y de escucha, cuestiones altamente sensibles para el cultivo y reflexión sobre música y medio ambiente en general.
En el segundo caso, solo puedo dar cuenta hasta ahora del vértigo inicial en los estudiantes de interpretación musical al ver la pauta de trabajo, motivado por la idea de cambiar el eje desde relatos centrados en la obra, compositor, estilo o género, a otra distinta, donde la experiencia es la base del conocer y estar en el mundo. Termino con algunas de las ideas de Donna Haraway, quien ha declarado su compromiso con las configuraciones de arte-ciencia como prácticas simpoyéticas para vivir en un planeta herido. Mientras que el concepto de autopoiesis, creado por Humberto Maturana y Francisco Varela aquí mismo en Chile en 1973, busca poner la autonomía del ser vivo al centro de la caracterización de la biología y abre al mismo tiempo la posibilidad de considerar los seres vivos como dotados de capacidades interpretativas desde su mismo origen, Haraway, por su parte, propone una lectura renovadora a partir del término simpoiesis y declara que simpoiesis significa generar con. Nada se hace a sí mismo, nada es realmente autopoiético o autoorganizado. Simpoiesis es una palabra adecuada, dice Haraway, para configurar mundos de manera conjunta, en compañía. Simpoiesis, así como la palabra configurar, con-figurar, que Haraway define como imaginar en común, abarcan la autopoiesis desplegándola y extendiéndola de manera generativa. Educación, investigación musical y crisis medioambiental se presentan con la urgencia por configurar nuevos órdenes de realidad, donde el fenómeno sonoro y musical se abre a nuevas y aún más complejas relaciones. Parafraseando a Haraway, digo que al sintonizar nuestro trabajo como educadores e investigadores con las configuraciones multiespecies, contribuimos mejor a seguir con el problema en la Tierra. Una nueva y emergente síntesis extendida en las biologías y artes transdisciplinares propone figuras de cuerda, o también proyectos de arquitectos o ponencias en congresos, que enlazan ecologías, evolución, desarrollo, historias, afectos, capacidades y tecnologías humanas y no humanas y mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, por tu ponencia. Como ya dije anteriormente, quizás sería bueno que vayamos, en vista que somos casi los que estamos exponiendo, guardándonos algunas preguntas, porque vamos a ir viendo cómo los temas también se van trenzando, se van uniendo unos con los otros. Eso nos puede ayudar a generar un diálogo interesante. Así que muchas gracias nuevamente por tu ponencia. Debo aclarar que el plenario de esta jornada, de la jornada completa del día de hoy, va a ser a las 17:30 con el mismo link que se envió para este día, ¿ya? Vamos a pasar entonces a la siguiente ponencia, que lleva por nombre Música de tradición oral en el aula escolar chilena, una aproximación a su estado y desafíos para su enseñanza y aprendizaje, que entiendo los expositores están en presencial allá en la Universidad de La Serena, y los vamos a presentar. Tenemos a Mario Montana Angulo de la Universidad de Talca. Mario es magíster en Arte, Pensamiento y Cultura Latinoamericana del Instituto de Estudios Avanzados, IDEA, de la Universidad de Santiago de Chile, diplomado en Educación por Competencias y licenciado en Creación e Interpretación Musical de la Universidad de las Américas. Se desempeña como académico en la carrera de Interpretación y Docencia Musical de la Universidad de Talca y como investigador independiente sobre las manifestaciones de la música de tradición oral y su propuesta didáctica en el aula y en la formación inicial docente. Realizó clases de música y es profesor de talleres extraprogramáticos en el Colegio Patrona de Lourdes. Actualmente su labor musical se desempeña en la agrupación de música de proyección Mancasaya como lacat, arquero y violinista. Por su parte, Consuelo Soto Allende, del Colegio de San José de la Montaña, es licenciada en Interpretación y Docencia Musical, con mención en Dirección Coral y Canto, de la Universidad de Talca. Actualmente se desempeña como profesora de música en el Colegio San José de la Montaña, comuna de Chimbarongo, y cursa su primer año en el Magíster de Investigación en Educación en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Chile. Su interés en educación musical sigue la línea de las percepciones docentes y metodologías para la enseñanza de las músicas tradicionales en la escuela,
Finalmente, en el ámbito más amplio de la educación, su interés se sitúa en examinar los mecanismos cognitivos que subyacen la docencia en contextos profesionales. Entonces dejamos con ustedes a Consuelo y Mario en la tercera ponencia de esta mesa 8. Muchas gracias por esta presentación y también muchas gracias por la invitación y la posibilidad de compartir diferentes investigaciones con los colegas y colegas que están presentando acá en este curso. Bien, música de tradición oral, MTO, es la sigla, ¿no?, en el aula, una aproximación a su estado en el sistema escolar y desafíos para su enseñanza-aprendizaje. Los objetivos de esta presentación es acercarnos a una definición de música de tradición oral, ¿ya?, para nuestros fines metodológicos, reconocer los aportes de la música de tradición oral a la educación musical, describir la presencia de la música de tradición oral en el currículum y abrir la discusión hacia el diseño de propuestas metodológicas para la enseñanza de estas manifestaciones, entendiendo que hay diversas propuestas que se han ido ya realizando en base a libros, en base a investigaciones aplicadas en la escuela. Bien, lo que vemos en la pantalla no son algunas de estas manifestaciones que nosotros identificamos y incorporamos como parte de esta música de tradición oral con esta aplicación en la escuela, como les explicaba. Bien, un poquito de contexto. Estas tradiciones culturales se manifiestan de múltiples formas, ¿no?, dentro de los grupos y sociedades entre ellos. Van dialogando constantemente con otras, tanto con ellos como con otras disciplinas dentro del contexto. Existe consenso internacional, ¿cierto?, en la valoración de estas expresiones, que incluye a las instituciones educativas como espacios en donde estas manifestaciones deben visibilizarse. Dentro del currículum musical chileno, la presencia de estas expresiones ha estado ligada a distintas ideas. Y de este modo, en esta época de interconexión y acceso a otras culturas, es necesario revisar el estado de estas manifestaciones en el actual currículum. Por último, se reconoce la escuela como un espacio primigenio de socialización en donde se puede dar a conocer estas diferentes manifestaciones musicales. Bien, para nuestro propósito de investigación fue necesario buscar una definición, acercarnos a una definición que nos permitiera de alguna manera poder trabajar estas manifestaciones musicales, ¿no? Entonces, es música de enseñanza y aprendizaje oral, traspasada generacionalmente en la cotidianidad de un colectivo, inmerso en una comunidad cultural. Es una expresión del pueblo e interpretada por sus propios integrantes. Esto ofrece una riqueza musical y formas de ejecución ancestrales en celebraciones agrícolas, astronómicas, marianas y cristianas. Aquí se abre las instancias en donde podemos ir a revisar estas manifestaciones. Pero también, como es parte de un contexto más amplio que solamente lo musical, son parte de que va hacia un fin mayor, ¿ya? Pero, además, estas músicas tienen otra funcionalidad, que es el ser un vehículo para la transmisión de memoria de un pueblo, también de costumbres. Entonces, por un lado, tenemos las músicas que se utilizan en una celebración, como la fiesta, como decía, ¿no?, agrícola, astronómica o religiosas, y también otra posibilidad que apunta a la enseñanza directa de las costumbres y saberes de una comunidad por parte de alguien que tiene este tesoro de la experiencia. Y por otra parte, permite desmarcarnos un poco de las músicas tradicionales que, seleccionadas y manipuladas bajo el concepto de folclore, han instalado y impuesto una visión, creemos, confusa sobre estas, la cual complejiza el propósito de conocerlas, enseñarlas y educar una actitud hacia las tradiciones y el patrimonio, junto con el reconocimiento de una identidad cultural que propicie respeto hacia otras identidades. Bien, en educación, para hacer la relación, ¿no?, en la Ley General de Educación 2009 se aboga por el respeto y la valoración de la diversidad multicultural y la identidad nacional, reconociendo al Estado como parte de su rol. Esto viene a responder un poco lo que había dicho anteriormente sobre la escuela como un punto importante, ¿no?, donde estas manifestaciones puedan ser visibilizadas por
una gran cantidad de personas, ¿no? Bien, pero ¿qué nos importa también a nosotros? Es revisar estas manifestaciones musicales y sus recursos en el aprendizaje musical, propiamente, ¿no? Hemos encontrado en un estudio en el estado del arte, ¿no?, diferentes propuestas de investigación, mejor dicho, que apuntan a resaltar los contextos sociales donde esta música ocurre, ¿cierto? Apuntando a identificar en mayor cantidad todos los elementos culturales donde se desarrollan. Eso para nosotros es fundamental y lo consideramos también como un objetivo transversal a estas implicancias musicales propiamente, ¿no? Entonces, encontramos en esta música diferentes posibilidades de recursos de aprendizaje para la educación en la asignatura de música, ¿no? Entre ellas, la organización de alturas, ya que por medio de la trifonía atacameña podríamos llegar a comprenderla, ¿cierto?, y acercarnos también a esta música tan particular. La variedad de instrumentos musicales que estas manifestaciones ofrecen, ¿no? Hay una cantidad de instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, instrumentos de percusión que están dentro de estas manifestaciones musicales. También formas musicales, ¿no? Acercarse, por ejemplo, a la música aymara y identificar en ella las formas musicales de un huayno, por ejemplo, o las formas musicales de un cantus, ¿no? Y también el acercamiento a la práctica instrumental de otras técnicas y de otras perspectivas, ¿no?, que de alguna manera sacan esta idea de ejecución instrumental occidental. Tenemos, bueno, una cantidad de instrumentos, sobre todo de viento, que tienen una técnica propia en estas comunidades. Y sobre el contexto y su aplicación de la escuela, tomamos dos conceptos, ¿no?, que es poner en valor el contexto cultural y educar una actitud hacia el patrimonio. Ya muchas de estas manifestaciones están insertas dentro de lo que es el registro, el sistema de registro del patrimonio inmaterial que el MINCAP ha levantado ya hace un tiempo atrás. Entonces, ¿cómo poner en valor este contexto cultural? Desde el trabajo a campo. También se propone como una metodología didáctica, ¿no?, en el trabajo. Sacar a los estudiantes a una fiesta y que en el mismo terreno identifiquen y reconozcan el valor que tiene esto. Y ya en la escuela también, y ligado a la educación por competencia, los aprendizajes basados en proyectos. Donde, sin duda, creemos, ¿no?, es una instancia en que se pueden producir estos aprendizajes significativos. Y desde la educación del patrimonio, ¿no?, importante mencionar aquí a la formación inicial docente, ¿no?, donde desde ahí es donde queremos llegar, ¿no?, para poder armar un camino que sea aplicable en la escuela y podamos de alguna manera tener esta identidad cultural tan importante y este reconocimiento de los valores y la música dentro de estas comunidades. Bien, entonces reconociendo que hay un discurso oficial macro que pone un valor en estas manifestaciones, en la diversidad cultural, es que nos estamos preguntando ahora, bien, tenemos esta responsabilidad adquirida, pero ¿qué está pasando al nivel de la prescripción curricular? Por ejemplo, ¿qué está pasando a nivel de las percepciones que tienen los docentes de música respecto a estas manifestaciones? ¿Qué piensan que es la música tradicional? La valoran, la incluyen en su planificación anual. Entonces, la pregunta que se levanta es cómo se presenta y se sugiere el tratamiento de estas músicas en los programas de educación musical, por un lado, y cómo los profesores y profesoras del sistema escolar formal se relacionan con estas manifestaciones, qué estrategias utilizan para abordar la enseñanza en el aula, por ejemplo. Tenemos como objetivo principal entonces describir la presentación de la música tradicional en la prescripción curricular musical y las percepciones docentes y práctica pedagógica. Objetivo específico, describir la presencia en los programas del ministerio y identificar las percepciones docentes respecto al valor y las estrategias de enseñanza de estas músicas. Seguimos una ruta cualitativa mayoritariamente. Por una parte, revisamos y analizamos los programas de estudio del Ministerio de Educación, desde primero básico hasta segundo año medio, y por otra parte,
aplicamos cuestionarios a una muestra de 13 docentes de educación musical de la región O'Higgins, Maule, Metropolitana y la Araucanía. Del análisis documental surgieron los siguientes resultados. Respecto a la definición de música de tradición oral, al menos logramos identificar 5 definiciones distintas a través de los programas de estudio, y la mayoría de las 5 definiciones coinciden en 3 puntos clave respecto a esta música, que es caracterizarla como anónima en su mayoría, medio de transmisión oral y el traspaso de generación en generación. En cuanto al repertorio, este se encuentra mayoritariamente concentrado en los niveles de sexto básico, séptimo básico y segundo medio. Se incluyen músicas folclóricas, pueblos originarios, pero predomina sugerencias de música de raíz, adaptaciones y arreglos, más que repertorio en terreno, recopilación en terreno, por así decirlo. Y en cuanto al material pedagógico sugerido, la bibliografía sugerida, no hay grandes variaciones desde primero básico hasta segundo medio en la bibliografía, no está actualizada y hay poca inclusión de investigación particular en el área. Por ejemplo, libros de Margot Loyola, hay 1 o 2 libros incluidos en la bibliografía sugerida, cuando en realidad hay mayor amplitud de libros disponibles, por ejemplo. O hay otros, Patricia Echevarría, por ejemplo, no está nombrada su trabajo en la bibliografía. Ahora, si nos movemos a los docentes, en general ellos presentan una alta valoración de esta música. Ellos creen que hay que incluirla en la escuela, creen que hay que incluirla en la formación inicial docente. Aquí tenemos un ejemplo textual, porque esta música es parte importante de la cultura musical viva del país, señala uno de los entrevistados. Y respecto a la formación inicial docente, si como docentes no conocemos sobre música de tradición oral, es difícil enseñarlo, ya que no vemos la importancia que tienen, no llegan a desarrollar una actitud hacia el patrimonio, hacia querer enseñar esto. Respecto a estrategias de enseñanza que mencionan, muchos de los docentes que contestaron las encuestas mencionan medios audiovisuales, videos, entrevistas, ejemplos sonoros, audios, práctica musical, práctica instrumental y vocal. Eso también lo usan como estrategia de enseñanza. Y uno de los entrevistados menciona trabajo interdisciplinar con otras asignaturas y también metodología expositiva. A continuación tenemos en los programas algunos ejemplos de unidades que tienen focos relacionados con la música folclórica, músicas tradicionales. Por ejemplo, en tercero básico, la unidad número 1, en sexto básico también la unidad 1, séptimo, primero medio y segundo medio. Esas son las unidades que tienen objetivos con foco en la música folclórica o tradicionales, ya sea chilena o también de otros países. Ahí hay algunos ejemplos textuales de entrevistados. Música tradicional en el aula, ¿por qué? Un entrevistado dice por qué es necesario e importante que los estudiantes conozcan estas manifestaciones y de alguna manera las sientan propia. Ahí se aboga por la identidad, ¿sí? ¿Por qué la formación inicial docente? Porque entendiendo desde la formación inicial la importancia de enseñarlo, le van a encontrar sentido el transmitirlo en el futuro a sus estudiantes. ¿Por qué incluirlo en la planificación? Aquí una entrevistada menciona, porque uno de mis objetivos es que los estudiantes tengan acceso como a un amplio abanico de música, y entonces la escuela cumple un rol de acceso hacia otras sonoridades en esta casa, ¿sí? Y también coinciden en que la música tradicional oral para ellos es la que se transmite de generación en generación por vía oral y generalmente no deja registro escrito. Aquí tenemos una síntesis de lo que ya había mencionado. Y en realidad, para no que nos acabe el tiempo, vamos al último punto para discutir entonces, ya que tenemos más o menos un estado en los programas y sabemos más o menos lo que creen los docentes de música, ¿cómo abordar la enseñanza de la música tradicional oral desde una propuesta didáctica integradora, que haga pie en la riqueza de la diversidad más que en la búsqueda de una sola identidad para todos por igual? ¿Cómo logramos esto? Claro, en este poquito rato que queda, bueno, un segundo. La propuesta que estamos como trabajando, ¿no? Es que es importante el trabajo con las TIC. O sea, en la formación inicial docente, ahí está una gran relevancia para poder llegar a planificar, ¿cierto? Un trabajo que permita a los estudiantes luego en la escuela
tener esta actitud hacia el patrimonio y esta apertura a diferentes otros sonidos e instrumentos que son propios de estas manifestaciones que ya hemos hablado. Pero si no es posible llegar a la FIL con esta inquietud, ¿cierto? Solo como una inquietud y como propuesta, va a ser muy complejo de alguna manera en que podamos estar con los estudiantes, ¿no? Proponer a los estudiantes una planificación y un trabajo sobre el acercamiento a estas manifestaciones. Claro, si el futuro profesor no desarrolla una actitud positiva hacia el patrimonio y hacia llevar esta música a la escuela en su formación, creo que es complicado que ya una vez estando ahí la desarrolle por sí mismo, tal vez. Entonces ahí nos queda una última pregunta abierta. ¿Cuáles entonces serán las percepciones de los formadores de futuros docentes de educación musical respecto a estas músicas? ¿Querrán hacia desarrollar en sus estudiantes esta actitud, ¿cierto? Muchas gracias. Muchas gracias por Muchas gracias. Están presentes allá en La Serena. ¿Viajaron desde Talca a La Serena para poder hacer la exposición? ¿Sí? Qué bueno. Bueno, muchas gracias nuevamente por esta tercera ponencia y también agradecerles por respetar a todos los ponentes del tiempo. Han estado muy precisos en ese sentido, así que muchas gracias. Vamos a pasar entonces a la cuarta y última ponencia de esta mesa 8, que lleva por título Zampoña Trenzada, práctica del siku en el aula, que va a ser expuesta por Alcor Piquet. Alcor, nacido en Santiago en el año 1987, obtuvo su magíster en musicología latinoamericana en la Universidad Alberto Hurtado en el año 2018. Es licenciado en música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, docente, compositor y músico con estudios en guitarra y luthier de instrumentos musicales andinos en Zampoñas, Luril y Santiago. Su investigación ha abordado las prácticas musicales tradicionales y populares, como la de los chinchineros y laquitas de Chile. Catalina Castro es nacida en Santiago en el año 1988, licenciada en música y profesora de música titulada en el año 2014 de la Pontificia Universidad Católica. Ha desarrollado su experiencia docente como profesora de música titular y tallerista con estudios en musicología. Desde el año 2011 practica la música laquita, participando como miembro fundadora del conjunto mixto Laquitas Nuevo Milenio y la comparsa femenina Laquitas Uyayas. Dejamos entonces con ustedes esta última cuarta ponencia de Zampoña Trenzada, práctica del siku en el aula. Adelante. Bueno, hola a todos, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. También muy honrados de ser los últimos porque hemos escuchado todos los trabajos con mucho interés, están muy interesantes todos. Quiero saber si es que se está compartiendo la pantalla. ¿Sí? Ya, perfecto. Sí. Entonces, bueno, les contamos, Zampoña Trenzada es un proyecto que llevamos a cabo dentro de el marco del Fondo del Patrimonio Cultural, con una línea que se abrió para creación de material didáctico relacionado al patrimonio cultural. Es una metodología pedagógica que transmite a las aulas de clases el patrimonio cultural inmaterial de la zampoña trenzada, que es una práctica de origen ancestral propia de los pueblos originarios del norte de nuestro país, Aymara, Quechua y Licanantay, muy difundida en el norte, pero que se conoce poco en el contexto de aulas, salvo algunos profesores que conocen esta música y les gusta y la enseñan, pero es como una cosa bastante voluntaria. Entonces, la primera edición del método se titula Zampoña de Colores e incluye 3 materiales didácticos y recursos como un libro para estudiantes, un libro para guías o profesores, parejas de zampoñas y material audiovisual, capacitación docente y talleres. Básicamente esta idea partió porque nosotros como profesores de música en aula
nos hemos dado cuenta de que hay una carencia de metodologías de enseñanza musical enfocadas en el patrimonio cultural originario de nuestro país. Existen las metodologías más utilizadas como Orff, Dalcroze o Kodali son enfocadas en instrumentos de herencia europea y en el patrimonio cultural musical europeo, ¿cierto? Instrumentos individuales, música escrita, y también hay hartas referencias a folclore, pero al patrimonio de la música indígena no existe una metodología que realmente lo incluya dentro de las aulas. También existe un gran desconocimiento en la escuela respecto de la vasta tradición musical de la zampoña trenzada en Chile. Se reconoce, cierto, que existe la zampoña y que es muy tocada en grupos emblemáticos de Chile, como, no sé, por nombrar algunos, Inti Illimani y Yapu, pero se desconoce de que realmente es una realidad cotidiana y muy fuerte que se vive en todo el Norte Grande, donde existen agrupaciones de zampoña que participan en todos los contextos rituales, comunitarios de los pueblos, y eso también es algo que evaluamos que nos hizo pensar que era importante darle lugar a la música de la zampoña dentro del aula de clases, porque la zampoña también es un instrumento que tiene un sistema único en el mundo. Su forma ancestral de enseñarlo es una forma trenzada. Por ejemplo, esta imagen es una ilustración inspirada en una imagen de una cerámica mochica, en donde se ven dos sopladores y está unida sus zampoñas por un hilo, ¿cierto? Esto simboliza el Aini, que en la zampoña la escala musical diatónica se divide en dos partes. Cada persona va tocando una nota alternándolo con la otra persona y de esa forma van creando una melodía. Entonces es una manera de entender la música que está totalmente relacionada con la cosmovisión andina, con el Aini o reciprocidad, que es un valor fundamental que existe en la cosmovisión andina, la correspondencia entre el día y la noche, el hombre y la mujer, la complementariedad, y también la ayuda mutua o el apoyo mutuo, que significa el Aini, es decir, yo necesito de otra persona para poder tocar una música, no puedo hacerlo yo sola. Entonces tiene un valor que es identitario y es comunitario y fortalece muchos valores sociales, ¿no? Como el trabajo en equipo, el respeto, la escucha, la ayuda mutua, entender la música desde una manera que es comunitaria y no individual. En la cosmovisión andina, la música de las zampoñas tiene una función que es social y ritual. Como les contaba, participan las zampoñas en instancias desde fiestas patronales religiosas hasta instancias comunitarias como cortes de pelo, pedidas de mano, cumpleaños, todo tipo de celebraciones, y tiene este sentido de ofrenda, de agradecimiento hacia la naturaleza, hacia Dios o la instancia que se esté llevando a cabo. También musicalmente, ya que es un instrumento de tradición oral, favorece la práctica de habilidades musicales, rítmicas y melódicas, y también trae con ella un repertorio que es bastante suculento en melodías que son tradicionales del norte de Chile o también de otros países, y ritmos que no son muy conocidos en la escuela. Por ejemplo, lo que es folclore andino en la escuela se ve mucho más cuando llega la hora de preparar el repertorio de fiestas patrias, y los niños generalmente bailan huaynos o bailan caporales o otro tipo de ritmos, pero lo ven en la asignatura de educación física desde una perspectiva de la coreografía, la vestimenta, pero dentro de lo que es el repertorio musical no está muy presente. Dentro de la ejecución del proyecto, nosotros, aparte de generar el material didáctico, lo llevamos a 5 comunidades educativas en Santiago y una en Pica. En estos colegios se les entregó un pack de material para 50 alumnos, se hizo una capacitación para los profesores y también una muestra musical con un conjunto de cultores de zampoña, con varios conjuntos de cultores de zampoña que fueron a mostrarle esta música a los niños, a conversar con ellos, a hacer un taller. Ese fue parte de la ejecución del proyecto. Como les muestro algunos colegios, Sol de Illimani, Escuela José Bernardo Núñez de San Bernardo, y
bueno, este trabajo lo desarrollamos a partir de una investigación con 3 culturas tradicionales. Nuestra intención no era nosotros apropiarnos, digamos, de este acervo cultural y transmitir nuestra interpretación, sino que la idea era darle voz a estos cultores, que ellos pudieran transmitir a través de sus palabras y su experiencia qué significa para ellos la zampoña, qué simbolismo tiene para ellos, cómo aprendieron, de qué formas ellos enseñan. Entonces ahora les vamos a contar un poco de ese trabajo. Claudio Campos, cultor, profesor de Iquique, en la década de los 2000 realizó el programa municipal Revitalización de las Tropas de Laquitas en las escuelas municipales de Iquique, programa en el cual enseñaron a tocar zampoñas a 27 escuelas municipales, y ese trabajo generó un semillero impresionante de grupos que hoy en día siguen activos. Por otro lado, Juan Fernández de Calama, él funda en el año 88 el conjunto Laquitas del Carmen de Conchiviejo, que es un pueblo ubicado en la precordillera de Calama, y él también ha tenido un rol bastante significativo en la difusión de esta música en su zona y en la inclusión de cultores metropolitanos, por ejemplo de Santiago, especialmente mujeres, que él ha invitado a participar como músicos dentro de la fila para la fiesta de la Virgen del Carmen de Conchiviejo. Y David Sosa es un cultor más joven, nacido en el 86, fue alumno de Claudio, del primer cultor que presentamos, aprendiz de zampoña desde niño y fundador de la comparsa Laquitas Contrapunto Musical, también un grupo bastante importante dentro del género, participando en la grabación de su primer disco siendo un niño. Actualmente radicado en Santiago, monitor y compositor en diversas agrupaciones de la región. Entonces, bueno, ellos, para contarles un poco sobre lo que hicimos con los cultores, un trabajo de entrevistas personales y grupales y conversación, básicamente para conocer sus experiencias, su vida, cómo aprendieron, de qué manera enseñaron, qué opinan ellos sobre la educación de la zampoña, si a ellos les tocó verlo en el colegio o qué les gustaría a ellos y qué interpretan ellos de sus comunidades también, de cuál es el interés de difundir esta práctica. No sé si quieres agregar algo. La investigación etnomusicológica prácticamente se hizo con ellos 3, y lo que se buscaba, como bien decía Catalina, es que la voz de ellos fuera la que transmitiera el acervo cultural, no fuera nuestra interpretación, y por ello ellos 3 fueron seleccionados por tener una perspectiva primero de un profesor muy destacado en Iquique, un profesor también muy destacado en Calama, y un alumno también que es David. Y esa investigación pasó a ser lo que le llamamos el libro del guía, que es el libro para el profesor, ¿ya? De donde ahí hay un material que le va a ubicar dentro como de la historia social de la zampoña, que está hecho con investigación bibliográfica, pero también totalmente atravesado por el punto de vista de los cultores. Eso. Metodológicamente nos inspiramos en 2 ideas, en 2 antecedentes pedagógicos, como el método audiovisual para zampoña del folclorista boliviano Ernesto Cabur, que es este que pueden ver acá, el cual propone un diagrama doble en donde en cada línea se ven los tubos de cada parte de la zampoña numerados, lo que significa que cada numerito corresponde a un tubo y eso indica qué es lo que debe tocar uno. Sin embargo, este sistema deja fuera la graficación de los tiempos y es un sistema que venía con un cassette originalmente, esto es de los años 1970 aproximadamente. Entonces uno debía escuchar en el cassette la melodía, ir memorizándola y practicando con este diagrama con números. Esto pensando en cómo hacer una adaptación de este instrumento cuya escritura en términos formales de una partitura es muy compleja. La idea era poder simplificarlo para llevarlo a un contexto escolar de niños de primer ciclo básico. Entonces, por otro lado, una gran herramienta que simplifica la lectura musical para niños es el método Música en Colores de Estela Cabezas, pedagoga y compositora chilena, donde ella asigna un color para cada nota musical y además incorpora el tamaño o la longitud de estos colores para relacionarlos a la duración, al ritmo, ¿cierto? Y se enfoca en instrumentos individuales como metalófonos, canto y flautas dulces en la enseñanza básica. Entonces, a partir de estas 2 ideas, generamos
una propuesta que nosotros llamamos diagrama trenzado. Es un diagrama en el cual vemos aquí los colores correspondientes a cada cara o cada parte de la zampoña, arca e ira, o primera y segunda, como se llaman también, en donde cada color tiene un tamaño que corresponde a la duración y corresponde a un tubo que se debe tocar. Entonces esto está diseñado para leerlo en parejas, donde uno con su compañero va alternando los sonidos y conversando, haciendo este diálogo. La asignación de los colores corresponde a los colores de la huipala, también pensando en resaltar la característica patrimonial de la zampoña y que los niños se familiaricen con esta complejidad patrimonial que incluye la representación de la música de los pueblos indígenas del norte de Chile. Para contarles un poco sobre los materiales, las zampoñas fueron confeccionadas con materiales no tóxicos, tuberías de polipropileno, pasa por varios procesos como limado, afinación, colocación de tapones, amarre, y están afinadas en la menor o do mayor para facilitar a profesores y a estudiantes el acompañamiento con canto e instrumentos armónicos, pensando que originalmente lo más difundido es que las zampoñas están en la tonalidad de sol menor. La idea es simplificarlo siempre para que los niños puedan cantar más fácilmente y también tocar, acompañar, porque en el fondo el método, la idea es adaptar la zampoña al contexto escolar, no necesariamente que ellos formen una agrupación de laquitas o de otra forma. ¿Quieres contar un poco del libro para guías? Bueno, el libro para guías, como les contábamos antes, incluye contenidos teóricos que parte con la biografía de los cultores, un trabajo musicológico de perspectiva del histórico-social de la zampoña y contenidos prácticos como ejercicios técnicos y un repertorio en forma de partitura con guía de acordes y ritmos. Aquí el trabajo con la partitura le dimos por ejemplo, si ven en la imagen hay notas que están en rojo y notas que están en negro. Eso corresponde para darle el carácter trenzado a la zampoña, para que el profesor además pudiera aportar con la lectura musical en partitura. Y el libro para estudiantes incluye un cuento, ejercicios técnicos de respiración, toda la introducción a la iniciación de la zampoña, y el repertorio se encuentra en formato de diagrama trenzado, que es esta herramienta para facilitarles la lectura conjunta a los niños. Sobre el repertorio incluye 11 canciones que fueron seleccionadas y propuestas por los cultores. Son canciones tradicionales que escucharon en sus pueblos o que fueron transmitidas desde otras personas hacia ellos. Entonces es un repertorio que recoge una investigación etnomusicológica con repertorios que es recopilado, que también es importante dentro de la cultura de la zampoña. También en ese repertorio pudimos conseguir los permisos de un tema de Yapu y un tema de los Jaivas. Y también incorporamos un tema que es parte de la investigación etnomusicológica de María Esther Greve. Sí, entonces ahora les vamos a mostrar un pedacito. Bueno, ese repertorio es importante contar de que también lo hicimos animado y está en una plataforma YouTube. Les vamos a mostrar esto para cerrar, digamos, la cosa. Sí, no sé si se comparte el audio automáticamente. Si no, vamos a ver. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Se escucha poco. Sí, parece que se está escuchando lo que están reproduciendo ustedes. Cuando compartan la pantalla, tienen que compartir con el audio. Abajo hay una opción, compartir audio. Tendrán que volver a compartir la pantalla. Compartir sonido, ahí parece que sí. A ver. Ahora sí.
Bueno, ese es el material didáctico, digamos, los libros, estos apoyos audiovisuales. También hay un apoyo importante para el profesor para que se contextualice dentro de todo la significancia social y también ritual de los pueblos y la vida también de estos tres cultores que hemos querido visualizar como grandes profesores, digamos, en esta práctica del ciclo. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la ponencia con la que cerramos las exposiciones de esta mesa 8 y a su vez abrimos la discusión para poder preguntarnos entre nosotros y nosotras lo que haya nacido a lo largo de estas ponencias. Así que dejo abierto ahí el micrófono para quien quiera partir con alguna pregunta para los ponentes. Hey babes. Hi. Hey. Hay alguien que quiera hablar, parece, y no sé si está José tiene el micrófono abierto, no sé qué. Y'all are being so racist and like that's not nice. No sé quién. What? Why are y'all being racist, homophobic, sexist, misogynistic, and like ableist? Listen. Do you guys know Parece que es de fuera de la. of Creo no, que please be respectful, guys. se equivocó de ponencia. Ya. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Si no, puedo partir yo con alguna en este momento para poder iniciar la discusión, dado que, digamos, la mayoría de quienes han expuesto hoy día participan o trabajan a nivel universitario, están en la formación inicial, ya sea de estudiantes de licenciatura en música como de estudiantes de pedagogía. Y yo creo que de los principales desafíos, al menos que yo puedo ver, en mi caso también que me dedico a la formación inicial docente, son los sistemas de transferencia, es decir, cómo estos trabajos terminan llegando finalmente a las universidades, a los formadores y finalmente a quienes luego van a aplicar estas cosas. Porque mencionaban en la ponencia los compañeros de Talca, ¿cierto?, que en los programas de estudio, por ejemplo, no aparecen muy pocas referencias, ¿cierto?, de todos los trabajos que hay. Como por ejemplo, yo creo que este trabajo de Zampoña Trenzada no aparece, dado que, ¿cierto?, los programas son anteriores al trabajo que ustedes realizaron. Entonces la pregunta es cómo nosotros incorporamos efectivamente estos trabajos que ustedes están proponiendo ahora en la formación inicial docente. ¿Cuál es la manera en la cual es romper estas barreras que tiene la institucionalidad y también formas de enseñanza que están amparadas en la lectura, que están amparadas también en esta calidad que mencionaba también Mauricio al principio y de músicas que están valoradas por sobre ciertas otras? ¿Cómo nosotros hacemos ese trabajo de transferencia a la institución? ¿Cuál es el camino que debe seguir para que podamos hacer esto? Una pregunta abierta que no sé si quién puede partir. ¿Se escucha? No sé si quieres acercarte igual. Aquí está. Sí, bueno, hacia el final de nuestra presentación identificamos también una actualización, ¿cierto?, a los diferentes métodos y didácticas para la enseñanza de este tipo de música, ¿no? Creo que eso es algo que toca poner atención. Y lo otro, ¿cómo se hace efectivo, si quieres te diga la pregunta, ¿no? Una experiencia, ¿cierto? Dentro de la carrera de interpretación y docencia musical hay un módulo que se llama música de tradición oral. Bueno, es el módulo de instancia donde se pueden realizar las diferentes manifestaciones que nosotros proponemos en nuestra investigación. Y luego, el segundo semestre está el módulo de didáctica de la educación musical 2. Ese módulo de didáctica de la educación musical 2 coincide con diferentes fiestas que se hacen en el Maule, por ejemplo.
y coincidió con una fiesta que se llama la Fiesta de los Negros de Lora. Entonces, una propuesta didáctica que surgió en la escuela, ¿no?, fue ir y hacer un trabajo de campo con los estudiantes que están preparándose para ser profesores, ¿no? Entonces llevamos a los estudiantes como primera experiencia, como primer acercamiento, con este fin, con que pudieran de alguna manera estar relacionándose con todos los elementos culturales que una fiesta de estas características ofrece. Entonces es una fiesta, una celebración mariana, donde hay una comparsa, ¿no?, una comparsa de músicos que son músicos danzantes, y donde también se integra toda la comunidad en la preparación de esta fiesta. Bueno, los estudiantes fueron como una guía que tenían que responder, y también tenían un trabajo que era la entrevista a los diferentes participantes, cultores, cultoras. Nosotros tuvimos acceso por las personas que organizaban la fiesta, entonces teníamos un acceso más o menos directo con la celebración. Bueno, por una parte ahí estamos aplicando de alguna manera esta propuesta que nosotros estamos intencionando. Llevar a estos estudiantes de la formación inicial docente a una fiesta, ¿cierto?, en donde puedan rescatar todo este elemento. Y luego de eso, tratar de que ellos lo puedan aplicar en el contexto escolar. Entonces, de esa manera llegamos a la institucionalidad. Si bien instalar una celebración como la Fiesta de los Negros de Lora es un poco compleja desde el punto de vista musical, porque es algo muy, muy sencillo, ¿no?, desde el punto de vista musical. Son dos notas, dos alturas que van conversando trenzadamente, ¿cierto?, con dos pifilcas, o pífanos, como le llaman ellos. Pero sí, con el módulo de tradicional, fue también posible que ellos, de alguna manera, pudieran enseñar en sus prácticas profesionales, ¿cierto?, el canto de los poetas, la construcción de una lira popular, la construcción de décimas, y acercar todo lo que de alguna manera se presenta en el módulo a este contexto educativo. ¿Se escucha, verdad? O sea, si es que hablan. Sí, se escucha. Se escucha. Quiero hacer una pregunta, comentario. Hace años atrás, con la colega Olivia Concha Molinari, ella presentó un proyecto que se llamaba Renovación de la Educación Musical a partir del sonido vernacular de América. Y bueno, se construyó acá en el Departamento de Música, se instaló un verdadero salón de construcción de instrumentos propios de acá de América. Y hubo un enlace entre la musicología y lo pedagógico. ¿Cómo poder transformar la realidad acústica del aula? O sea, cómo todos estos instrumentos, todas estas propuestas, poder llevarlas al aula, porque lo que ocurre es que con los instrumentos musicales, por ejemplo, lo de la taquita y todos estos instrumentos como el siku, pues llevan también, no se trata solo de un aparato que genera sonido, sino que también genera constructos culturales, digamos, de alguna forma. Idiolectos, topolectos que están unidos, que están relacionados a una forma particular de generar esas sonoridades y esa estructuración. Pero ocurre que estamos en otra época y en otro contexto. Entonces, ¿de qué manera un chiquillo que está escuchando reggaetón o que está escuchando su propia música, y de qué manera poder integrar esa música que ellos dicen que es su música a la música que la escuela le está entregando? ¿De qué manera poder no solo desde la perspectiva musicológica, insisto, de los ancestros, de todo el patrimonio que estamos heredando, sino que de qué manera esto se lleva a la praxis de la hora ya en el aula? Entonces, fue un tremendo desafío de poder generar, bueno, ¿cómo bailamos? ¿Cómo hacemos esto? No sé si me explico. O sea, fue un desafío súper interesante. Cómo poder construir música de ahora ya, digamos música contemporánea, como lo que hizo Sergio Prudencio de alguna manera, que intentó en Bolivia. ¿De qué manera poder llevar esto? Claro que lo hizo, quizás el ejemplo fue malo, pero me refiero a qué pasa en el aula, con algo concreto de poder transformarlo. Yo encuentro que es necesario lo que ustedes plantean.
Pero hay una pregunta que es muy importante que debemos tratar de contestar entre todos los educadores, es cómo lo llevamos a la práctica, ¿no? Eso es. Sí, a mí particularmente me llama la atención el tema, la necesidad de construir como nuevas formas de transmisión del patrimonio sonoro o formas de enseñanza de la música. Por ejemplo, aquí los compañeros de Sampoña Trenzada como que nos plantean un sistema alternativo, ¿cierto?, de notación. Por ahí, no sé si la experiencia de Mauricio de lo que contaba conlleva también, por ejemplo, la utilización de la partitura y también lo de Macarena y Andrés también en meterse en otros códigos que salirnos un poco de la escritura, de la lectoescritura, donde ha estado mucho centrada la enseñanza de la música durante mucho tiempo y es lo que se ha reproducido. Entonces, en el fondo, ¿qué valor tiene o importancia tiene la construcción de nuevas formas de ¿cómo podríamos decir? De la escritura, o qué importancia tiene la escritura, o va a tener la escritura, la enseñanza de la lectoescritura en las nuevas formas de enseñanza. ¿Ya? Porque yo creo que nuestras músicas tradicionales un poco nos ofrecen la experiencia más que el uso de un medio para poder enseñar o transmitir el conocimiento. Y ahí eso nos genera un desafío, yo creo, importante para la enseñanza de estas músicas, donde estamos muy acostumbrados a ocupar la partitura como forma de enseñanza. ¿Qué pasa cuando la sacamos, por ejemplo? Ah, perdón, Macarena, ¿quieres partir? Estaban los chicos primero. Ya, vale, dale, vayan chiquillos, adelante. Nada, era compartir como la experiencia de nosotros en la creación de este material. Para los niños es súper divertido el uso de este diagrama animado, ya que es como muy parecido a otros juegos musicales que existen como Guitar Hero. Esto es como un Sampoña Hero, algo así. Entonces, YouTube tiene la posibilidad también de ir ralentando y adelantando los tiempos, lo que permite que sea un trabajo en aula súper medido, de a poquito, y para ellos les encanta el uso de cosas que son como los colores, este tipo de cosas que le llaman la atención a los niños. O sea, para nosotros, en nuestra experiencia, la didáctica y lo lúdico son cosas que a ellos les gusta en cuanto se sienten actuales frente a estas nuevas formas de enseñar, ¿ya? No a través, digamos, de prácticas que ya han pasado por bastante tiempo en el aula escolar y que han dejado de ser efectivas, lamentablemente. Claro, por ejemplo, en el uso de la zampoña, esto fue algo a lo que llegamos como consecuencia, porque realmente nuestra intención era poder enseñarle a tocar zampoña a niños muy chicos y que tuvieran un apoyo, un soporte, digamos, visual para aprenderlo. Y si consideramos que la zampoña es un instrumento dual, una partitura de zampoña es complejísima, mucho más complejo que una melodía de flauta dulce, por ejemplo, de entenderlo pareado, digamos. Entonces, claro, llegamos a esto como analizando esa característica y ha funcionado bien. Nosotros lo hemos probado con niños de primero básico y es real que funciona. O sea, digamos, los niños se sienten bastante competentes con eso. Y por otro lado, dentro de la investigación también hace poco tiempo nos enteramos que en Colombia se está usando la numerofonía de Achero, que es un sistema también que usa colores y números, que es de un musicólogo argentino, Sergio Achero. Se está utilizando ese método para enseñar a tocar gaitas colombianas, que también es un instrumento de origen indígena y de característica dual. Así es que también parece ser muy interesante la aplicación de la búsqueda de nuevos sistemas para poder transmitir la enseñanza de un instrumento indígena y oral a la simplificación de esa enseñanza. Eso. Súper bien. Macarena. Sí, yo pienso o lo que yo he visto en la universidad, que primero es importante valorar los conocimientos previos de los estudiantes, de nuestros estudiantes. Tenemos estudiantes de regiones, tenemos estudiantes que
que han tenido prácticas folclóricas, yo tengo estudiantes que hacen caporal, estudiantes que vienen del norte, estudiantes que vienen del sur, y a veces la universidad también tiene que echar un ojo a eso, que así como nosotros decimos que en la escuela hay que mirar los conocimientos previos, creo que en la universidad también, y que uno se sorprende. A veces uno genera estos prejuicios de que los cabros solamente escuchan reggaetón, no es así. Y yo me di cuenta de eso cuando les planteé este tema de la lista de reproducción, sobre todo. Por otro lado, trabajar con nuevos soportes de la música. Esa pregunta que te hacías tú, yo también me la hago, como de, y la partitura, y la lectoescritura musical, y enseñamos a leer música en la escuela, sí o no. Hay montones de voces en este diálogo. Y también hay que entender el espacio curricular que cada vez está más acotado en la música, o sea, en la música en la escuela. Nosotros podemos recibir un estudiante en primero medio completamente analfabeto musicalmente, o en tercero medio. Entonces ahí yo me pregunto, ¿entonces es el momento donde nos ponemos a enseñar lectura? Y me lo cuestiono, no he llegado a nada final. Pero también ahí aparecen las grafías no tradicionales, abrirle la mente a nuestros estudiantes de pedagogía, de que también hay otras formas, como decían los chicos de Zampoña de Colores, que por lo demás encuentro maravilloso lo que hacen y la propuesta, y yo también después tengo una pregunta para ellos. ¿Cómo integramos estas grafías no tradicionales en la universidad también como una posibilidad de la didáctica? Y para terminar, preguntarnos también desde la didáctica crítica, ¿para qué la música en la escuela? ¿Para qué existe la música en la escuela? ¿Para formar músicos? ¿Para desarrollar la apreciación estética? ¿Por qué está esa asignatura ahí? ¿Y cómo se ubica dentro del contexto en el que estamos? ¿Para qué la música en la escuela hoy? Y yo creo que esa pregunta nos puede llevar a algunas respuestas más contextuales que nos saquen de los debates más tradicionales y nos lleven como a respuestas más complejas con respecto a esto que tú planteas. Sí, muchas gracias. Vamos por el orden de de las manos levantadas, vamos a ir con Andrés. Ok, gracias. Primero, también decirle a todos los ponentes que es súper interesante sus ponencias, muy bacán, bacán verte al compañero de magíster, entonces bacán encontrarse acá. Eso siempre encuentro que es bueno y positivo, reforzar siempre los lazos que uno tuvo. Quisiera como tratar de poder sintetizar las preguntas que se han hecho, que se han planteado. Primero quisiera hablar acerca de lo que han hablado como de la escritura, ¿no? Como de la superación de la partitura. Tiendo a pensar, por lo que he podido apreciar y ver y estudiar, que la partitura nace como una respuesta tecnológica en su momento, en el contexto en el que se desarrolla, en la época del medioevo, cuando están en moda escribir, la escritura en sí mismo como una forma de transmisión de los conocimientos que existían en ese momento en el mundo. Eso se ha ido superando tecnológicamente. De hecho, los compositores actuales de música adulta lanzan discos más que partituras, hacen presentaciones de ese tipo. Lo más probable es que en el futuro lancen aplicaciones o formas nuevas que tienen que ver con cómo se van adaptando los tiempos. Eh, Creo que hay que entender la partitura ahí como una tecnología y que hay que irse adaptando a las tecnologías actuales y la forma de poder irlas comprendiendo, porque sobre todo las sociedades se van adaptando y van creando las tecnologías. Entonces, si hace 10 años podíamos estar incipientemente metidos en Internet, hoy en día, después de una pandemia en la cual estuvimos 2 años metidos con Internet comunicándonos, la tecnología pasa a ser un uso cotidiano, más que una otra cosa. Somos tecnológicos, miren nuestra ponencia, estamos acá. Entonces, creo que las formas de transmisión tienen que ir adaptándose a las tecnologías y a los contextos por los que se empiezan a desarrollar. Creo que en ese sentido, el aula de música en la escuela también tiene que atender a diversificarse en sus formas de enseñar. A eso me refiero como un poco como lo que exponíamos con la lista de reproducción o otras cosas que también hemos pensado que tiene que ver como con desarrollo de otro tipo de metodología, como por ejemplo realizar cartografías culturales con los estudiantes que devengan en su propia identidad, entender haciendo mapeos con respecto a su entorno, con respecto a su propio patrimonio, cómo entienden el patrimonio de ellos, más que el patrimonio que les dice el Estado que es el patrimonio. Creo que pasa a ser herramientas virtuosas y metodológicas en las cuales le enseñan nuevas metodologías primero y después lo enseña a ver el mundo como segunda cosa.
como para ir finalizando, como tanto, pienso que la forma de transmisión en la universidad tiene que ser a través también de los aprendizajes o de los conocimientos que traen los estudiantes, como decía Macarena. Uno se sorprende muchas veces porque tiende a pensar que el lugar del conocimiento en la universidad como si fuera algo muy drásticamente no flexible. Creo que la flexibilidad hoy en día, lo colaborativo y el diálogo es lo que está más en cauce con las nuevas generaciones. Creo que no podemos distraernos de eso frente a este nuevo momento histórico en que nos encontramos. Por último, felicitar a los compañeros de Sampoña en Colores. Creo que diseñar este diagrama que parece como un formato MIDI, que parece como en vez de un piano roll, parece un Sampoña roll hacia el lado, en que uno puede comprender mucho más fácil cómo puede entenderlo, genera como una especie de gamificación con respecto a la enseñanza del instrumento y que podría también venir en una aplicación, haciendo mucho más fácil la estrategia de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en el aula, sobre todo hoy en día que estamos mediados por la tecnología. Muchas gracias, Andrés. Damos paso a Mauricio. Sí, yo también me sumo a las felicitaciones a todos. Sí, de manera muy general, ¿no? Solo comentar de que probablemente estas distinciones que en años anteriores aparecían de maneras tan como rígidas, ¿no? Oral, escrito, yo tengo la impresión, y creo que no es una idea mía, al contrario, creo que otras personas con mucho más estudio y más fundamentos podrían argumentar de mejor forma esta idea de que creo que en general esos dos polos están en un momento de disolución mutua, pero esa disolución no quiere decir que uno prevalezca por sobre el otro, sino que se diluyen en tanto hoy, probablemente por lo que decía Lito, también estamos en un contexto en que la visualidad o la audiovisualidad ganan un terreno que era impensable, ¿no? Hace 50 años atrás. Ahora, preguntarnos cómo nuestras prácticas musicales se enfrentan, ¿no? A este diálogo mucho menos jerarquizado como lo fue la tradición musical escrita, por poner un ejemplo, la llamada música docta, naturalmente que hace colapsar estas estrategias, ¿no? Las vuelve todavía mucho más solubles, pero al mismo tiempo mucho más complejas. Probablemente eso le da sentido a esta expresión del poeta Elicura Chihuahilaf, ¿no? Que utiliza siempre esta expresión de oralitura. Y entiendo que el concepto no es de él, pero él lo ocupa. Pero hace sentido, ¿no? Porque con esa se entiende mejor cuál es el alcance de una cosmogonía, ¿no? De una cosmovisión. Eso por una parte. Y lo otro, quería comentar algo porque me resultó interesante lo que plantea Macarena, ¿no? Tenemos que ser respetuosos de la experiencia de los otros, y eso incluye a los que en algún momento se constituyen como nuestros estudiantes. Cuando uno lo dice, suena bonito, en verdad eso se pudiera plasmar siempre así, pero no pude dejar de recordar esta muy como asentada lógica que se da en ciertas instituciones de educación musical, en que por ejemplo, para ciertas disciplinas, los profesores suelen escoger a los estudiantes mejor dotados, ¿sí? O sea, ningún profesor se iba a autoinmolar eligiendo a un estudiante que no sabía absolutamente nada en los términos de ese profesor. Es curioso porque esa situación que se da muy en la lógica conservatorio pone el dedo en la herida respecto de lo que es una formación. Si voy a escoger a las personas que coinciden con lo que yo les voy a enseñar, ¿dónde está la formación? ¿De qué educación estamos hablando? Entonces, probablemente en un titular mucho más grande, el tema de la presencia de la música en los distintos niveles, secundarios o terciarios, probablemente tenga que verse enfrentada a un momento de autorreflexión seria, ¿no? O sea, ¿qué estamos enseñando? ¿Por qué sigue siendo interesante o por qué se sigue insistiendo en un concepto de patrimonio si es que antes no hemos discutido qué es patrimonio? ¿Por qué no hemos discutido todavía cuál es el estatuto de las llamadas tradiciones orales? Y para terminar, voy a dejar igual lanzada una pregunta a Lito y Macarena, a propósito de esa categorización que ellos propusieron en una de sus diapositivas, en que aparece el jazz vinculado a una improvisación, precisamente porque, en mi opinión, el concepto de improvisación es suficientemente poderoso para desmantelar todas las otras categorías que estaban sobre ese concepto, ¿no? Entender que solo el jazz improvisa, de algún modo también es una reducción, porque en la improvisación se da esto que yo a la pasada mencioné como esta experiencia de una copresencia, ¿no? Entonces,
esa copresencia supone el diálogo de un legítimo otro o legítimo otra, o incluso una cosa con la que yo puedo interactuar, y donde lo que está en juego ahí es una experiencia que se va construyendo en el hacer. Entonces, probablemente eso también redunda en una mayor complejidad del planteamiento. Eso, gracias. Perdone lo largo. Queda abierto ahí para que respondan. Respondemos. Ah, Yo, ya. yo creo que Ok. Leito lo tiene que explicar mejor, pero estoy súper de acuerdo con lo que dice Mauricio, de que esto es mucho más amplio. De hecho, nosotros hablamos de improvisación en el aula, y desde otros lugares también el concepto de improvisación. De hecho, por eso no nos detuvimos tanto, porque lo que pasa, lo que nos pasa, o lo que yo he observado con mis estudiantes, es que les pasa que el jazz lo dejan ellos mismos, ¿no? Como fuera de la música popular. Entonces tratábamos de encontrar como una característica como personal nomás, pero no tiene un afán como epistemológico. Eso lo quiero dejar claro, y ahí le doy la pasada al Lito, que viene mi gato acá a saludar. Ya. Ya, bacán. Muchas gracias, Mauricio, por la pregunta. Sí, la categorización, porque claramente la improvisación no es particularmente el jazz, eso lo sabemos todos. Eh, Quisiera señalar primero que la categorización de los cuatro mundos de la música es una categorización pensada para este espacio de formación inicial docente, porque aclara conceptos para poder después enseñar. Y cuando hablamos de improvisación en el jazz, hablamos sobre todo, Álvaro Menentó en el primer capítulo de su libro de la historia del jazz en Chile, señala que el jazz, cuando deja de ser música popular, es cuando el propio autor empieza a generar un propio lenguaje a partir de cuando va improvisando, y en ese momento mágico, señala él, en que aparece un lenguaje propio de esa persona, donde empieza a aparecer el jazz verdadero, o empieza a aparecer una nueva categoría que se aleja de la música popular. Cuando nos referimos a esto, nos referimos a que, por ejemplo, si Miles Davis hizo un disco llamado Kind of Blue, con un tema llamado So What, el cual grabó más de 15 veces, y donde su improvisación son distintas, pero el tema sigue siendo igual, y lo graba nuevamente, y lo graba nuevamente, es porque hay una evidencia, o hay una pervivencia con respecto a, o el valor en la improvisación de ese estilo, de ese autor, con respecto a su propio tema. Entonces, es ahí donde ponemos o señalamos que para separar el jazz de la música popular, ponemos la improvisación como una mirada que se tiene en este mundo de la música, que es donde vive, por sobre el fonograma, por sobre la escritura, porque el jazz también se escribe, pero será en esa improvisación en específico donde vive. Entonces, cuando uno lo explica de esta forma, eh, a los estudiantes en formación inicial docente, se le aclara mucho la forma de entenderlo, principalmente porque no es, como decía Macarena, no es un desarrollo epistemológico, pero en la realidad real existen festivales de música docta, de música folclórica, de jazz y de música popular indistintamente. Entonces, con mucha claridad poder explicarlo de esa forma. Eso no refiere, por eso poníamos improvisación, además en un PowerPoint que uno tiene que pasar así súper rápido todo, porque se lleva un poquito rato, ¿verdad? Tiene que ver también un poco con eso. Pero haber contestado. Bueno, perfecto. Gracias por ampliar la discusión. Macarena, ¿haces la pregunta tú directamente? Sí. Lo que pasa es que, bueno, yo había visto en red social la publicación de Zampoña, y había la oportunidad de mandar un mail y recibir el material. Yo lo hice, y lo tengo. Pero el material solamente como para conocerlo. Porque yo, que hago clase de didáctica, yo decía que, y fui mucho tiempo profe de aula, decía que alucinante poder contar con esto para enseñárselo a los profes, a los futuros profes. Pero, y dije, ya, me lo compro. Y que, uy, ¿cómo lo enseño? Entonces, ahí como que me queda como un vacío, como ese paso que era lo que hablaba también, lo que hablábamos al principio, como decir, bueno, ¿cómo llevamos esto a la formación inicial docente? Que también lo planteaban desde los que están ahí en presencial, ¿no es cierto? Y que se relacionan mucho las ponencias, ¿no? ¿Cómo llevamos esto a la formación inicial docente, o cómo nos preparamos nosotros como académicos de la universidad para preparar a la vez a nuestros profes que luego van a ir al aula? Entonces, ahí me queda ese eslabón, y que sería súper interesante, no sé, pues saber qué se les ocurre a ustedes al respecto.
Ya, muchas gracias. Bueno, nosotros estamos en fase, recién terminamos de ejecutar el proyecto en septiembre y ahora estamos en fase como de salir al mundo. Entonces, claro, queremos implementar capacitaciones en los centros de formación docente, justamente por esta idea de poder hacer redes entre las comunidades educativas, los centros de formación docente y también las comunidades de cultores. Y también hemos visto mucho interés de los profesores y también muy, muy frecuentemente esa pregunta como de, ya, pero ¿cómo aprendo para enseñar? Y bueno, el método es bastante simple, es un facilitador de la labor docente. Entonces es como nuestra idea es como cuando alguien adquiere el PAC, también nosotros ofrecer una capacitación sí o sí, digamos, para poder instruir, enseñar cómo se aplica y todo esto, pero nuestra idea es, claro, empezar a visitar los lugares donde hay formación docente para poder difundirlo de mejor forma y que los profesores puedan vivir la experiencia de aprenderlo comunitariamente, digamos. Claro, una de las cosas fundamentales de la zampoña, y es lo que de alguna forma queremos con mucho ahínco transmitir, es el carácter comunitario de esta música, ya que es una música que, no se, que se construye exclusivamente en comunidad, ¿ya? Y esa práctica, eso en todos los conjuntos de la Quita o grupos de sicuris que pueden existir en Latinoamérica, se crea una comunidad dentro de las mismas personas. Y ese objetivo, llevarlo al aula, llevarlo a los colegios, a las comunidades educativas, es lo que más quisiéramos que se lograra, más allá del aprendizaje estrictamente musical. Bueno, ese es un objetivo principal, y también otro objetivo era ser un facilitador docente. ¿Ya? Nosotros, como profesores, en nuestra práctica, hemos desarrollado esta metodología a punta de nuestro propio trabajo, de como nosotros nos hemos desarrollado en el aula, ¿ya? Entonces, claro, cómo hacer ese salto es muy importante la construcción de talleres. O sea, a nosotros nos gustaría llegar, si llegamos pronto a nuevas comunidades educativas de colegios, poder siempre hacer un trabajo de taller con los profesores y asimismo con las universidades. Pues nosotros estuvimos la semana pasada en el seminario de la Universidad Alberto Hurtado, y ahí llegamos a un acuerdo, bueno, bien de pasillo, pero de llevar a hacer un taller con los estudiantes, porque uno de nuestros objetivos de estar aquí presente, además de dar a conocer este trabajo a la comunidad, digamos, de los investigadores y docentes universitarios, era llegar a los alumnos, pero no hay prácticamente ningún alumno conectado aquí. Entonces igual es una crítica que les hacemos como personas que no somos, digamos, ligados a una institución. La idea era poder nosotros acercarnos al alumnado, a los estudiantes, a los que se están formando como profesores de música. Entonces, bueno, quizás me alargué demasiado. Eso. Gracias. Igual en la Universidad de Valparaíso, bienvenidos. Gracias. Gracias.